Muchas gracias. Con nosotros tengo el gusto de presentar a Ángela Oseglio, Sí. una isleña que de niña soñaba con viajar por el mundo. En su imaginario emprendió su empresa ISAN, una agencia de viajes con su mejor amiga, y el avión era la cama, que las transportaba a lugares lejanos y extraordinarios. Apasionada por la acción, fue desde los 6 años una scout que lideró una patrulla Pirañas en los Scouts Marinos de San Andrés. Allí se divertía en campamentos y explorando la naturaleza y también el mar. Ha tenido la oportunidad de trabajar en sector público y privado en desarrollo de proyectos empresariales ligados al emprendimiento y la generación de cultura de innovación. Bienvenida, Ángela. Éxitos. Padre Mauricio, muchas gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va la energía y todo? ¿Bien? Bueno, yo tengo la oportunidad y quiero contarles un tema con el que yo me conecto mucho, y es cómo llevamos a que nuestros jóvenes, nuestros niños, sean unos gestores de cambio. A mí me tocó una época, y seguramente a ustedes también, donde éramos consumidores de contenidos. ¿Qué significa? Yo llegaba al colegio, me sentaba en el colegio, me entregaban unos contenidos, tenía a mi profesora adelante, pero yo solo consumía el contenido. Hoy en día el concepto no es de consumidores, hoy en día el concepto es de prosumidores. Nuestros jóvenes, nuestros niños, los adultos usan la tecnología, no solo consumen contenido como me tocaba a mí, sino que lo que empieza a suceder es que ya con los celulares entonces están tomando un video, están grabando algo y empiezan a subirlo y a compartir información. Es decir, empieza en doble vía el compartir información, el compartir conocimiento, pero no es suficiente con que eso esté sucediendo. Lo que necesitamos es empoderar gestores de cambio, y esa palabra es supremamente poderosa. Gestores significa que ellos tienen el poder, y si los niños entienden que tienen el poder para generar cambio, para generar transformación, van a ser niños que nos ayuden positivamente a seguir avanzando en nuestro mundo, en conocimiento y en tener mejor calidad de vida, por supuesto. Entonces, ese es nuestro reto, generar gestores de cambio. Y les quiero contar, no me está funcionando el pointer, entonces si me ayudan. Gracias. Entonces, los gestores de cambio, como les digo, ya les voy a contar cuáles son las características de esos gestores de cambio. Lo que queremos, como les digo, es que los niños primero se conecten con su entorno, entiendan las problemáticas de su entorno. Si ellos entienden que dentro de su entorno hay necesidades, hay problemas, los entienden, pero además entienden la tecnología y proponen soluciones, nos ayudan a transformar y van a seguir transformando además, porque van a ser los futuros adultos y por supuesto van a ayudar en esa transformación. Pero esos gestores de cambio tienen unas características. ¿Me voy pasando? Sí, por favor, gracias. Entonces, esos gestores de cambio tienen unas características, y es importante que esas características las ayudemos a desarrollar, porque la tecnología está avanzando mucho. La tecnología que utilizamos hoy no va a ser la tecnología dentro de 6 meses, y así va a seguir sucediendo. Entonces, lo que se vuelve importante es que ellos desarrollen habilidades como las habilidades del siglo XXI, porque eso les permitirá adaptarse. No importa que la tecnología cambie, si ellos tienen esas habilidades, se adaptan y siguen construyendo, siguen proponiendo. Regálame la próxima, por favor. Listo, entonces primera característica de nuestros gestores de cambio. Los gestores de cambio, regálame la próxima, tienen confianza creativa. Y esa palabra es supremamente poderosa, confianza, seguridad. En la medida en que nuestros jóvenes tengan confianza creativa, ellos entienden que con su confianza creativa van a tener ideas potentes que transforman y cambian, que aportan y dan resultados. Por eso la creatividad es la inteligencia siendo divertida. Regálame la... Gracias. La creatividad es tan importante que es uno de los elementos o una de las características que más tenemos que promover. Y la creatividad es una condición del ser humano, la tenemos. Nuestra tarea es estimular la creatividad en los jóvenes para que ellos tengan esa confianza creativa. Ese niño que aprenda
que es creativo, que se tiene confianza creativa, es un niño que el día de mañana, cuando crezca y tenga que emprender o enfrentarse a diferentes trabajos o habilidades que tenga que hacer, es un niño que entiende que con su confianza creativa va a seguir aportando valor, va a ser una persona capaz de desarrollar más ideas y de seguir construyendo. Segundo, nuestros gestores de cambio conocen sus pasiones, pero también sus destrezas. Y esto es supremamente rico. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende sus pasiones, descubre y explora el mundo a través de las pasiones y crea y aporta en ese mundo con las destrezas que uno tiene. De hecho, creo que uno de los grandes ejemplos que tenemos es, por supuesto, de Apple, que con sus destrezas, con su pasión por entender el mundo, por el diseño, aportó un gran valor a lo que hoy utilizamos dentro de la tecnología. Y por eso la única forma de uno hacer bien su trabajo es amar lo que hace, hacerlo con pasión, ponerle la energía y la alegría, y eso es lo que necesitamos y que nuestros gestores de cambio tienen. Ese conocimiento por sus pasiones y conocen muy bien sus destrezas. Los que triunfan lo deben a una creencia arraigada, generalmente a la creencia en sí mismos, nuevamente el tema de confianza asociado a las destrezas que tienen los jóvenes. La tercera habilidad es: están conectados con los problemas del entorno. Y para mí, yo creo que esta es la habilidad o la característica más importante de nuestros gestores de cambio. Si yo entiendo que mi entorno tiene problemas, tiene necesidades, entiendo al usuario, es decir, a esa persona que tiene ese problema, esa necesidad, soy empático con ese problema y esa necesidad, soy capaz de construir soluciones, soy capaz de aportar un valor. Entonces el aprendizaje, si somos capaces de conectar el aprendizaje que le estamos dando a nuestros niños con los problemas del entorno y con sus intereses, por supuesto, cuando ellos descubren problemas de entorno que están arraigados a sus intereses, son niños que van a aportar inmediatamente valor. Este es un ejemplo, se llama Sofía. Sofía es una niña de 10 años y uno diría, bueno, sí, Sofía ayudó a cambiar la movilidad de la calle del barrio donde ella vivía. Es una niña que a los 10 años el valor más grande es que ella haya entendido que vio un problema por el tema de tráfico en su barrio y fue y ayudó para que movilidad le diera la solución a lo que ella sabía que era ese problema. Entonces es una niña que entiende, que ve un problema, se conecta con su problema, pero además aporta una solución. Esos son nuestros gestores de cambio que necesitamos motivar, que necesitamos tener. ¿Para qué? Para generar, por supuesto, más equidad y más crecimiento en nuestro mundo. Este es un ejemplo, no hay sonido, pero no importa, yo les cuento. Esta es la comuna, un barrio de la Comuna 13 en Medellín, y resulta que necesitaban el mapa del barrio. Y entonces fueron y preguntaron a Agustín Codazzi y les dijeron, no, ustedes no existen, no están mapeados. Y ellos, que no existimos, ¿cómo así que no existimos? Y entonces, si se dan cuenta, gracias. Este es el bibliotecario de ese barrio. Y dijo, un momento, vamos a hacer un proyecto y vamos a mapear y vamos a mostrar al Agustín Codazzi que nosotros sí existimos, sí estamos. Y en un proyecto muy sencillo, con globos, poniendo una cámara, se dieron cuenta al principio que había una botella, usando elementos reciclados muy sencillos, utilizando esa botella y poniendo la cámara y con unos globos con helio, salen y toman las fotos para poder mostrar que efectivamente existen en la Comuna 13 de Medellín. Regálame el próximo. Ok, ahí están todos los niños, vean el poder de cómo al final tienen las fotos mostrando que efectivamente existen, se las mandan y al final terminan mapeados y tienen la información que ellos necesitaban y empiezan a estar registrados, por supuesto, en los archivos del Agustín Codazzi. Y este es otro ejemplo que les quiero dar. Estas son las niñas de Perú con las que tuvimos la oportunidad de trabajar el año pasado. ¿Sabías que 113 países producen 400 millones de toneladas de arroz, la cual es quemada, lo que provoca grandes cantidades de CO2 y contamina nuestro medio ambiente? Esta problemática está siendo abordada por muchos países, ya sea como Colombia, que tiende a hacer abono a partir de la paja, o como California, que quieren utilizar la paja como material de construcción. En España quieren generar energía a partir del biogás, y en Japón quieren hacer algo parecido creando bioetanol. Estas niñas identificaron un problema
que era del arroz, hay el desperdicio de la cascarilla. Identificaron referentes, investigaron y ya sabían qué estaba pasando en Colombia, qué estaba pasando en Japón y todos los referentes que oyeron. Pero hicieron una cosa extraordinaria. Ese papel que están votando es porque dijeron, no lo vamos a hacer así. Nos vamos a atrever a proponer soluciones diferentes a las que estamos viendo en otros países. Qué chévere que nuestros niños piensen de esa manera, piensen más allá, se salgan de la caja y por supuesto quieran aportar valor. Nuestra cuarta característica de los gestores de cambio es que crean comunidades, co-crean, son gestores de cambio que entienden que hay que trabajar en equipo. Y una de las características más importantes de trabajar en equipo es porque el conocimiento es muy grande hoy en día, uno todas no se las sabe, pero ahí sí, como dice el refrán, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y por eso las redes de conocimiento se vuelven tan importantes hoy en día, tan importantes que, de hecho, en el futuro las empresas van a empezar a contratar, no solamente como nos han contratado la mayoría de nosotros, mirando cuáles son las habilidades que yo tengo en mi hoja de vida o de pronto qué fue lo que estudié. No, las empresas del futuro van a empezar a ver cuál es el valor que tiene Ángela Useglio, porque tiene una red de conocimiento, de contactos, de gente que le apalanca el trabajo, porque está activa en redes sociales y eso le permite, por ejemplo, llegar y tener mayor impacto en estrategias o para obtener comunidad o para obtener, apoyo en estrategias, o porque simplemente esas redes de conocimiento le ayudan a difundir información que se necesita. Entonces, en el futuro, una habilidad muy importante de nuestros gestores de cambio y de las personas que son gestores de cambio que tienen es precisamente apalancarse en esas redes de conocimiento y no solamente lo que uno ha estudiado, la formación que uno ha tenido la oportunidad. Pero también los gestores de cambio entienden que no son los jefes, entienden que no son esas personas que están arriba mirando a los otros, sino que se bajan y co-crean y construyen, de hecho, con sus compañeros de trabajo. Y esto es supremamente importante. Qué bueno que ustedes como profesores, como docentes, vean también ese rol. Ustedes tienen que estar al lado de los alumnos, trabajando y co-creando, construyendo con ellos, porque en la riqueza de construir y de co-crear con ellos es que van a haber más resultados y los jóvenes además van a sentir que no hay esa diferencia que a veces las tarimas o las posiciones que podemos tener nos generan. Entonces ese co-crear es una de las habilidades también supremamente importantes para nuestros gestores de cambio. Me encanta que me dan seguido. Gracias. La quinta habilidad es que el gestor de cambio está actualizado, sabe qué está pasando. Y estar actualizado no significa solamente leer noticias. No, un gestor de cambio conoce tecnologías y entiende que cuando tiene esas pasiones y tiene esos intereses, hay que buscar ese conocimiento y saber qué está sucediendo en el mundo, y lo hacemos a través de redes sociales. Estos, por ejemplo, son ejemplos y casos de diferentes plataformas que permiten encontrar información sobre los intereses que uno tiene. Regálame la próxima, por favor, Jorge. Fidi, por ejemplo, funciona como si fuera... quiera, el interés que uno tiene, y le está diciendo permanentemente qué está pasando, qué se ha publicado, qué noticias, qué eventos, o sea, le está dando no solo información de noticias, sino sucesos y qué hay alrededor. Entonces, un gestor de cambio, como hay tanta información, entiende que tiene que tener conocimiento, que tiene que saber qué está sucediendo con sus áreas y, por supuesto, estar actualizado. Pero además un gestor de cambio se desenvuelve en espacios no convencionales. Y esto es maravilloso. Yo creo que ustedes este tipo de fotos las han visto. Normalmente en empresas como Google uno se encuentra espacios de estos. Ya no trabajamos, o ya se trabaja cada vez menos en espacios cerrados, el pupitre. De hecho, vean esta ubicación. Cuando teníamos antes espacios de estos, normalmente era la tarima y pare de contar. Cada vez es más abierto, y lo que necesitamos que suceda con la educación es eso, salirnos del aula de cada clase es supremamente rico para que los jóvenes puedan explorar, experimentar. Al principio les contaban una cosa de mí, y es que yo tuve la fortuna de ser scout
Scout marino, y no se imaginan lo que eso, yo creo que parte de lo que yo soy en día es gracias a esa oportunidad que yo tuve, porque nosotros nos las pasábamos todos los fines de semana, como era en San Andrés, entonces se imaginarán, entonces hacíamos balsas y había que tirarlas al mar, luego no, un carrito de balinera y nos tiraban pues nos tirábamos felices por supuesto por montañas allá, todo el tiempo es por las montañitas que habían que no son muy grandes, pero éramos felices creando y construyendo en espacios abiertos. Los espacios abiertos como este que estamos viendo acá permiten que el niño se ensucie, toque, descubra, se conecte con diferentes conceptos como la naturaleza, pero además aquí por ejemplo los niños están en este lado, están utilizando botellas para construir una pared. Esos espacios permiten que los jóvenes desarrollen y creen de una manera diferente a los estándares a los que normalmente podemos estar acostumbrados. Y esto de hecho en el mundo se empieza a dar cada vez más. Los maker space, es decir, los espacios que son maker, de creación, de aportar valor, de construir, de probar y de probar 3 y 4 veces porque a la primera normalmente nunca sale. Nuestra séptima característica del gestor de cambio, y esta me fascina a mí, aplica el pensamiento de diseño. ¿Y eso qué significa? Que todo está centrado en el usuario, no está centrado en el producto o en el servicio, eso no importa, importa la experiencia, importa ese usuario que tiene una necesidad, lo que les decía al principio. Si yo entiendo esa necesidad, entiendo que ese entorno en el que yo me muevo tiene un problema, estoy aplicando el pensamiento de diseño porque cualquier solución que voy a proponer va a ser una solución funcional y no una solución simplemente de diseño. Los métodos de los diseñadores, entonces, como les digo, nos permite conectarnos con necesidades, construir soluciones, pero además muy seguramente vamos a tener emprendedores, que también es lo que queremos. Qué bueno que nuestros jóvenes entiendan que hay un usuario, que hay una necesidad, entiendan que lo pueden solucionar y eso en el futuro les aseguro que van a ser jóvenes que se dan cuenta que pueden emprender y aportar valor agregado a través de una propuesta que entregan a ese cliente y a ese mercado al que se dirigen. Entonces el diseño tradicionalmente, siempre que hacíamos diseño, nos imaginábamos estéticamente una cosa muy linda. El diseño hoy en día es funcional y los gestores de cambio entienden que el diseño tiene que responder a esas necesidades y no a un tema estético. Entonces esa habilidad se vuelve supremamente importante. En pocas palabras, el pensamiento de diseño nos permite observar el mundo con lentes de diseñador. Lo que les decía. De hecho hay un concepto que a mí me fascina que dice: las personas no compramos productos y servicios hoy en día, las personas compramos experiencias. Esos son los gestores de cambio. El gestor de cambio que entiende que cuando analiza y desarrolla conceptos, descubre necesidades, se conecta y entiende que lo que tiene que ofrecer es una experiencia para solucionar el problema que había identificado en su comunidad. Entonces el pensamiento de diseño, la riqueza que tiene es que tiene una primera fase donde nos permite comprender las cosas, observar, es que hay que salir a ver qué está pasando. Yo puedo decir, yo creo que hay un problema ahí. No, hay que salir, observar, untarse, generar esa empatía de la que les hablaba al principio y por supuesto definir y tener claridad de qué es lo que se quiere empezar a desarrollar contra ese problema que se ha identificado. Y empieza otra etapa que es supremamente linda y que se conecta con la primera característica que les decía de la confianza creativa. Y es que los gestores de cambio entienden que hay que idear y prototipar. Es decir, hay que decir, esto es lo que voy a hacer y empezar a probar. Ah, me equivoqué, vamos otra vez. Y después de que prueban una y dos veces o 3 veces, salen y testean contra sus clientes o contra, las personas con las que estén trabajando en comunidad. Es decir, los gestores de cambio entienden que equivocarse no tiene ningún problema, que lo que permite la equivocación es construir una solución mucho más sólida. Y eso queremos en los niños. Un niño que entiende el problema, un niño que entiende que puede proponer soluciones y prototipar y volver a probar y propone esas soluciones en su contexto y en su entorno donde identificó, es un niño que tiene el poder de transformar el mundo. El éxito es la capacidad de ir de error en error sin perder el entusiasmo. Precisamente, normalmente se premia, que le vaya a uno bien, pero equivocarse también está bien y es parte del aprendizaje. ¿Le da a uno duro? Pues sí, porque uno le metió el alma y el corazón y esa parte sentimentalmente puede ser duro. Pero la riqueza de equivocarse es poder construir cosas de mayor valor. Y esto simplemente es una herramienta que les quería compartir.
de Design Thinking para educadores específicamente. Y una de las cosas que me parece supremamente importante, o por la cual la te quería traer acá, es porque tiene herramientas que van dirigidas a cómo utilizar el pensamiento de diseño en la enseñanza, en los espacios de educación, en los procesos y las herramientas y en los sistemas educativos. Entonces, y son herramientas gratuitas, muy seguramente podrán sacar elementos ahí que puedan aportar o que puedan contribuir al proceso de aprendizaje que ustedes hacen en los niños. Nuestra octava característica es que encuentra oportunidades en todo y en todos. Son personas que, como están observando y tienen esa habilidad, son capaces precisamente de descubrir también pues que hay oportunidades y convertir esas oportunidades en cosas maravillosas. It was his first customer. He saw something in my son that nobody else saw. Yo se los cuento. He made a film Este es about un it. niño I posted the film online 4 months ago. que trabajaba en la tienda de su papá, o ayudaba en la tienda de su papá, y se dedicó a hacer juguetes en cartón. Y llegó otra persona que era el que aparecía al principio y dice, ¿qué es esto tan maravilloso? Y crea y desarrolla una iniciativa alrededor, se llama el reto del cartón, y crean una comunidad alrededor de alrededor de los niños, desarrollando con cartón toda serie de juguetes y herramientas. ¡Qué belleza! Entonces hacen el pimbolín, vean esto, y son palitos, y es una caja, son palitos, y están haciendo su propio juguete, están creando. Esos son los gestores de cambio, que están observando, se dan cuenta de estas cosas y las potencian y las llevan al siguiente nivel. Vean la emoción, divino. Gracias. La que sigue. Lo otro es que nuestros gestores de cambio entienden que la innovación es verbo y no sustantivo, como una canción, ¿cierto? Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo entiendo que la innovación es el centro, yo entiendo que todo lo que yo trabajo y desarrollo tiene que ser único, relevante y distintivo. Y por eso nuestros gestores de cambio no se preocupan si van a contar una idea, porque no se preocupan si el otro se entera, y no están, digamos, asustados porque otros se enteren de sus iniciativas, porque saben que el poder de la iniciativa no es la idea, porque entienden que el poder de la iniciativa es el valor que entregan con esa solución que están desarrollando. Y entienden además que existe un ciclo de vida del producto. Los gestores de cambio, los niños que son gestores de cambio, las personas que son gestores de cambio, saben que hay un ciclo, que cuando uno está innovando al principio, por supuesto estás agregando un valor importante, pero tarde o temprano va a llegar, van a copiarlo, adaptarlo y demás, y entiende además que en la medida que desagregue o que siga aportando valor, va a seguir saltando y va a seguir aportando a ese ciclo estratégico de crecimiento. Entonces los gestores de cambio no están preocupados por contar sus ideas, porque saben que las ideas no es lo más importante. Los gestores de cambio están interesados en seguir aportando y en siguiendo dar valor. Y eso es disruptivo. Eso precisamente es lo que hace la diferencia. Nuestra 10ª característica es que los gestores de cambio conocen, usan la tecnología y la desarrollan. Y les voy a mostrar un video de algo que pasó ayer aquí en una de las... ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, ¿cuántos años tienes? 11. ¿En qué curso vas? En sexto. Uy, Dios mío, ¿qué hiciste hoy? Hoy realizamos este remolino o lingote que funciona a base de un motor con una batería. También realizamos un crucigrama en el cual teníamos que seguir el camino con cinta de cobre para que se encendiera un bombillito. También realizamos una lámpara que está hecha también con una batería y conectamos cables negativos con negativo y positivo con positivo para que nos funcionara. ¿Y cuál fue la actividad que más te gustó? ¿Y por qué? Porque me gusta cómo gira, me gusta, me llama la atención cómo el motor lo mueve. ¿Y te gustaría seguirlo haciendo en tu casa? Sí. ¿Te gustaría seguir aprendiendo de esto? Sí. Este caso es simplemente para mostrarles que cuando uno acerca la tecnología a los niños, ellos van aprendiendo en el proceso. Era una niña que teníamos ayer que estaba trabajando con cosas supremamente sencillas, pero con conceptos que le ayudan primero a entender
temáticas de pues, de conceptos duros de las STEM, por decirlo de alguna manera, pero además está jugando y está creando y está utilizando la tecnología. El día que tenga que volver a utilizar tecnología, no le va a tener miedo, va a entender que hace parte de su mundo y va a seguir construyendo con eso. Eso es lo que necesitamos cada vez más, que los jóvenes también apropien y utilicen. Pónganlos a jugar, a crear. Muchas de estas cosas es utilizando cosas recicladas y, por supuesto, pues con algunos mecanismos o algunos instrumentos electrónicos que se pueden requerir, pero se puede hacer de manera muy sencilla. Regálame la próxima. Bueno, esto es, por ejemplo, hoy en día el mundo está avanzando tanto en esto que esto es una página, por ejemplo, para empezar a desarrollar código y es gratuita y está en español, ya está en español. O sea, la pueden empezar a utilizar con todos sus estudiantes porque además esto desarrolla el pensamiento lógico, el pensamiento matemático. Los jóvenes empezando a programar, a hacer cosas sencillas, empiezan a conectarse con tecnología, pero además si les aportamos ese valor que yo les decía, entender el entorno, usaron la tecnología, crean soluciones. Eso es lo más importante, no les enseñen solo tecnología, no, enséñenles que hay un entorno que tiene problemas y necesidades. Muéstrenle tecnología y ayuden a que ellos conecten estos dos mundos para que hayan respuestas positivas y haya valor agregado a lo que los niños están dando al resto de su comunidad. Y esto es otro caso que les quería mostrar. So, music starts, and I'm the player, so I come in and I touch the monster, and he gives me a special dance move. I go and touch again, and he does a different one. And I can go for as long as I want, and he has a few signature moves. And when I've had enough, and I'm done dancing, I touch the back button, and it pauses, and the music stops. Monster Maker. Cool. ¿Qué era? ¿Se dieron cuenta qué era? Era un cartón grandísimo y estaban haciendo una prueba del concepto y de la idea que tenían. Eso es lo que hay que estimular. Esa es la riqueza, que prueben. Después de eso, ¿qué pasa? No lo voy a dejar. Ya lo meten en Elmo y pasan otro tipo de cosas. Your very own monster. Oh, it's easy. Just use your finger. Watch Elmo. Okay. Usando All el you have to dedo. do is touch your ¿Quieres monster's pata? face. Simplemente les quería dejar ahí un mensaje en ese video que les mostré y es, vean lo sencillo que fue prototipar. Tenían una idea y era que querían que con el movimiento y cada vez que espicharan pasara algo. ¿Cómo lo hicieron? Pues con cartón, y vean lo divertido que además era. Después, claro, para llevarlo a la realidad tienen que hacer otra serie de cosas, pero el hecho de que ellos se imaginen, prototipen y crean, les desarrolla la creatividad, crecen en confianza creativa y hace que ellos entiendan que pueden tener soluciones. Y la ñapa ya para terminar, perdón, ellos entienden que se divierten cuando hacen todo esto y cuando hay diversión hay aprendizaje y eso es supremamente importante. Y solo para cerrar, porque me queda ya un minuto, 3 mensajes de cierre. ¿Qué van a hacer el lunes cuando estén nuevamente en sus colegios trabajando con los niños? 3 mensajes les quiero dejar. Primero, por favor, desarrollen las habilidades del siglo XXI en los niños, es supremamente importante, la tecnología está cambiando tanto, es muy importante por supuesto saber de matemáticas, de ciencias y todas las materias, pero si desarrollamos en los niños las habilidades del siglo XXI, que es comunicación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, son niños que el día de mañana les cambian la tecnología y se saben adaptar, porque tienen esas habilidades, por favor trabajen eso. Segundo mensaje, Cultura Maker, ayúdenlos a que creen, desarrollen, construyan, trabajen con cosas, siéntense al lado de ellos. Tercer mensaje para cerrar, vean a los niños como gestores de cambio y empodérenlos. Ustedes son los que tienen esa súper linda tarea para que ellos sean gestores de cambio, para que entiendan que hay problemas, que hay tecnología y que pueden proponer soluciones. Muchísimas gracias.